Boecio. Boecio fue un político, filósofo y poeta latino, autor de La Consolación de la Filosofía. Su verdadero nombre fue Ancio Manlio Torcuato Severino. Nació en Italia en el año 480 después de Cristo. El propio Boecio nos dejó un breve resumen de su vida en el primer libro de su obra más célebre, de La Consolación de la Filosofía. Es uno de los fundadores de la filosofía cristiana de Occidente. Representante del neoplatonismo, se inclinó por el estoísmo y las ciencias exactas. Tras haber defendido en Verona y ante el mismo Teodorico al senador Albino, quien había sido acusado de traición por favor del emperador de Bizancio, Justino I, el propio Boecio se vio envuelto en la acusación y fue encarcelado en Pavia, condenado a muerte y cruelmente ajusticiado en 524. Boecio pertenecía a la gens Anicia, familia que desde hacía ya más de un siglo había abrazado el cristianismo y prestado importantes servicios al Imperio romano. Fallecido muy pronto su padre, que fue cónsul en el año 487, halló un maestro y un amigo en Quinto Aurelio Símaco, con cuya hija Rusticiana se casó más tarde, y a la cual se sintió atraída a lo largo de toda su vida por una profunda veneración. Poseedor de una amplia cultura, de la que formaba parte el perfecto conocimiento del griego, se entregó en un primer periodo al estudio, y concibió el vasto proyecto de traducir al latín todas las obras de Platón y Aristóteles, para demostrar la mera apariencia de las supuestas disparidades existentes entre sus respectivos sistemas filosóficos. Llegado luego a la vida política, obtuvo en ella un éxito rápido y singular. Fue en primer lugar cuestor y después cónsul a los 30 años, y en el año 522 pudo ver a sus dos jóvenes hijos elevados a este último cargo. Según él mismo confiesa, hasta ese momento vivió plenamente feliz, muy bien considerado por Teodorico el Grande, apreciado y amado por los hombres más ilustres de la época, poseedor del afecto de una familia ideal y envidiado por su cultura y su poder. Parecía ver colmados todos sus deseos. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las fuentes del Instituto de Música. Les cuento que Boecio compuso este tratado, el cual contiene una descripción detallada sobre la armonía griega, y además divide la música en tres géneros distintos. Estos son la música mundana, la música humana y la música instrumental. En primer lugar, la música mundana, Pitágoras la llamaba armonía de las esferas. Es la música que no podemos percibir porque somos imperfectos. Esta es verdadera y las demás solo son reflejo de ella. La música humana es la unión armoniosa del alma con el cuerpo. Se comprende a través del acto de la introspección. Todo aquel que se sumerge en sí mismo la entiende, puesto que es una armonía psicofísica. Y por último, la música instrumental. El hecho de producir sonidos a través de los instrumentos no tiene valor alguno, pues lo ve como solo soplar un tubo o rasguear una cuerda. Además, Boecio, al igual que Platón, como Aristóteles, plantea la superioridad de lo teórico sobre lo práctico y del trabajo intelectual sobre el manual. Ahora, para la estructura de la obra, el Tratado de Boecio consta de 5 libros. El primer libro contiene una introducción general a la música, seguido por el prólogo, el cual contiene los saberes musicales recurriendo a todo tipo de factores, como reales, imaginarios, míticos o históricos, viéndose implicada la música en la ordenación general del universo. En la parte central se articulan 6 secciones, siendo las 3 primeras un bloque constituido por las nociones básicas, y dentro de estas se encuentran las cantidades y proporciones del sonido. En el epílogo se resume todo lo expuesto hasta ahora, agregando que Boecio
define al músico como alguien que domina y sabe aplicar los principios que sustentan la disciplina de la música. En el segundo libro inicia la sección aritmética del tratado. Ahora, tanto el contenido como el modo de exposición son técnicos, y se pueden conocer dos partes. La primera es la preparatoria de la segunda. En la primera parte están los fundamentos de la aritmética, los cuales son indispensables para la debida interpretación de los hechos musicales. Aquí encontramos a las cuestiones generales, que nos hablan de las diferentes cantidades, de los pensamientos de Pitágoras al respecto, y algunas proporciones y disciplinas. En los axiomas básicos tenemos a los números cuadrados. La desigualdad se genera a partir de la igualdad, lo que resulta de multiplicar los múltiplos y los superparticulares, y que superparticulares producen qué múltiplos. En la segunda parte están los hechos musicales interpretados desde la aritmética. Aquí, la teoría de las consonancias nos habla de la prioridad de algunas sobre otras. En su contenido tenemos lo que algunos pitagóricos piensan sobre esta prioridad, también el sentido de Euclides y paso sobre dicho orden de prioridad, y el sentido de Nicómaco al respecto. En el tercer libro, Boecio insiste en los intervalos menores, que se constituyen en el seno de las consonancias básicas, las cuales son el tono, el semitono, el apótome y la coma. Este libro se articula en 4 sectores. El primer sector es el semitono, no es la mitad de un tono, y aquí, en contra de lo que opinaba Aristóteles, el tono no se puede dividir en 2 partes iguales. En cuanto a lo que defendía este, es que la de tercero no consta de 2 tonos y un semitono, ni la diapasón de 6 tonos. El segundo sector habla de las partes constituyentes del tono sobre la base ordinal del pitagórico, filulado. En su contenido están los intervalos más pequeños que el semitono, que es la diesis, la coma, el dechisma y el diachisma. ¿Y cómo dividía el tono filulado? El tercer sector habla de la percepción de las partes del tono mediante el oído. Y en esta parte Boecio aborda la posibilidad de captar de oído los pequeños intervalos ya antes descritos. Aquí está la regla para captar el semitono y el axioma de Arquitas de que las proporciones superparticulares no se pueden dividir en 2 partes iguales. Por último, el cuarto sector habla de las magnitudes relativas de las partes del tono. Y en esta parte es en qué proporción numérica consiste la coma y asimismo el apótome. Mi nombre es Emerson Correa Paredes y voy a explicar el cuarto y el quinto libro. En el cuarto libro es un desarrollo y consecuencia de la lógica de los 3 libros anteriores, en el cual hablamos de la nota musical en cuestión de Boecio, la división del monocornio y Boecio desarrolla una exposición de la teoría musical. Ahora, en la división del monocornio se puede apreciar 3 partes. La primera parte es a base de una línea sobre la que se ubican notas en otros puntos determinados. La segunda división es la base de asignar un número a cada nota en cada uno de los 3 géneros, tomando en pie las divisiones anteriores. Ahora, Boecio desarrolla una exposición musical que trata sobre las especies de las consonancias y hace un gráfico de modos y tipos, y este gráfico lo explica. Entonces, Boecio cierra este libro describiendo un procedimiento para apreciar experimentalmente las diferentes consonancias musicales. En el quinto libro tiene una organización muy especial en el cual va de la introducción, luego trata sobre la ciencia armónica, luego la naturaleza de los intervalos musicales, luego pasa al punto donde Ptolomeo frente a los planteamientos pitagóricos, clasificación de consonancias e intervalos según Ptolomeo frente a las propuestas de Aristóxeno y Arquitas. En la ciencia armónica trata sobre los sentidos y la razón como instrumento de juicio. La naturaleza de los intervalos musicales nos habla en qué consiste lo grave, lo agudo, según Ptolomeo. Ptolomeo frente a planteamientos pitagóricos. Un número de proposiciones que establecen los pitagóricos. Ptolomeo critica dicho número y hace una demostración que la
diapasón y diasterón es una consonancia. En la clasificación e integro según Ptolomeo. Este trata de cómo Ptolomeo establece consonancias, cuáles son equísonas, consonas y otras melódicas. Gracias. Bueno, profesor, continuando con la exposición, ahora nos hablaremos sobre la doctrina de Letos, que para ser más específicos hablaremos sobre Boecio y su relación con la doctrina. ¿Sí? Para empezar, Boecio nos habla sobre la influencia que tiene la música en el carácter de la moralidad, pero no fue el primero en hacerlo fue Aristóteles. Aristóteles plantea esta teoría que ya es conocida por nosotros, ya la hemos tocado en algún momento de las clases, pero para hacer un pequeño énfasis sobre el tema, decimos que la música poseía cualidades morales y además que esta podía afectar el carácter y el comportamiento de las personas. Sí, a grandes rasgos eso. Además, esta idea está muy relacionada en la antigua Grecia justamente con la mitología, ¿sí? Se decía que existían músicos legendarios de la mitología que básicamente hacían era atribuir, entre comillas, milagros, porque lograban curar a enfermos con la música. Sí, si bien es cierto, porque hay cierta ciencia que puede alterar, que mejor dicho, que las enfermedades son mentales, etc., se le podía considerar válido en esa época. ¿Sí? Aparte de eso, influenciando en que la música podía alterar el carácter, en la antigua Grecia se plantea una nueva forma de educación, ¿sí? La cual conllevaría gimnasia y música. ¿Pero por qué llevaría esas dos? Porque la gimnasia sería para la disciplina del cuerpo y la música para disciplinar la mente. Estando de acuerdo en que la música podía cambiar a una persona, Aristóteles, Platón y Boecio apoyaban esa idea de que se introdujera en la educación esas dos disciplinas. Además que Boecio tenía la certeza de que también la música y su carácter moral podía servirnos como una introducción a los estudios filosóficos avanzados de esa época.